Fran Drescher de la serie La Niñera fue víctima de un ataque en su propia casa después de una cena. Yo creo que la manera en la que grité fue algo desgarrador. Sentí pánico. Todavía puedo escucharla. Todos estaban amordazados menos yo. Me pusieron una pistola en la cabeza. Y así es como se acaba la vida que creías que ibas a tener. Fran pensó que absolutamente nadie se enteraría de lo que ocurrió esa noche. Muchos desean tener mi vida, pero hay que tener cuidado con los deseos que pides. Pero luego los medios sacaron todo a la luz. Te violaron. Pasó tiempo hasta que tuviste relaciones. Me dan náuseas de solo escucharte. Uno de estos programas volvió a sacar este tema a flote y me conectó con el violador. Me dijo que estaba en problemas, pero yo no entendía por qué. Un paparazzi le trazó un mapa detallado a un delincuente sexual que empezó a acosarme sin parar. ¿Por qué no hubo nadie que la protegiera? Estaba descontrolado. Piensa en la cantidad de personas a las que has podido salvar. Habíamos hecho planes con una de nuestras amigas más cercanas. Se suponía que el plan era vernos en nuestra casa para cenar y hablar allí. Ella estaba con los preparativos de su boda, así que ese iba a ser el tema de conversación durante la cena. Pero de repente escuchamos un ruido muy fuerte. Y de la nada vimos que 2 hombres armados entraron a la casa. Yo creo que la manera en la que grité fue algo desgarrador. Fue como si cada parte de mí se hubiera unido para gritar con todas sus fuerzas al mismo tiempo. Sentí pánico. Ahí nos llevaron para la habitación de arriba y empezaron a atarme con fuerza. Y me pusieron una pistola en la cabeza. En ese momento pensé que iban a asesinarnos. Se acabó. Todos estaban amordazados menos yo. Así que yo podía hablarle. Conseguí memorizar cada detalle y cada rasgo del rostro de ese hombre, que de hecho, al final terminó siendo el mismo violador. No tenía ni idea de si íbamos a lograr salir con vida de esta situación. Yo solo pensaba en quién sería el primero y a quién le tocaría ser testigo. ¿Quién tendría que quedarse ahí sentado teniendo que ver cómo asesinaban a sus seres queridos? Y así hasta que le tocara el turno de enfrentar el mismo destino que los otros. Franny nos llamó por teléfono y estaba llorando de manera desconsolada. Nos dijo que 2 hombres habían entrado violentamente a su casa y que las habían violado a Judy y a ella, que las habían amenazado con un arma y que habían obligado a Peter a ver todo lo que les hacían sin que pudiera hacer absolutamente nada. No lo sé. Desearía haber podido hacer algo. Pero quizá nos hubieran matado por eso. Los dos tenemos un recuerdo un poco vago de cuando nos vimos por primera vez. Ambos teníamos 15 años, y fue un día que yo estaba subiendo las escaleras y él venía bajando. Yo la saludé y ella me saludó también, con esa voz nasal que la caracteriza. Me costaba creer que esa voz podía salir de esa cara tan hermosa. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Salíamos juntos cuando terminamos la secundaria y ya éramos una especie de pareja. Y nos casamos cuando teníamos 21 años. ¿Consideras que haberte casado con tu novio de la secundaria fue algo bueno? Sí, hemos hecho todo juntos. Cuando teníamos como 21 años, empezamos a escribir ideas para comenzar a grabar algo al estilo de la serie Yo amo a Lucy, en honor a nuestros ídolos. Lucy Jr. nos escribió cuando estábamos haciendo La Niñera y nos dijo que tuviéramos cuidado con lo que aspirábamos. Esa serie fue como nuestra hija. Es obra nuestra. Un titular del New York Times decía, no es Mary Poppins. Franny hacía que todo fluyera muy natural desde el primer momento. Cuando estábamos eligiendo los nombres para los niños, pensamos en que si tuviéramos hijos nos gustaría ponerle al niño Brighton y a la niña Grace. Recuerdo estar en las escaleras traseras con Fran, tomándonos de las manos y diciendo que íbamos a salir a hacer el espectáculo y que todo saldría muy bien. Me di cuenta de que al programa ya se le consideraba como un gran éxito cuando comenzamos a superar la popularidad del príncipe del rap en Bel-Air. Muchas gracias. Sabíamos que habíamos logrado algo extraordinario. Reciban con un fuerte aplauso a Fran Drescher. Fran Drescher. Es Fran Drescher. Me encanta. Hablé con Robin y le dije que vendría la protagonista de La Niñera. Y le dije que había leído en la revista People que había sido víctima de un delito, que te violaron.
Imagino que pasó mucho tiempo hasta que pudiste tener relaciones de nuevo. Ni lo digas. Cuando la serie empezó a ser un éxito y a ganar fama, recuerdo que había uno de esos programas sensacionalistas que suelen emitir por televisión. Uno de estos programas volvió a sacar este tema a flote y de algún modo me conectó con el violador. Los del programa fueron hasta la cárcel y hablaron con el violador. A decir verdad, fue una experiencia horrible. Este incidente había sucedido hacía más o menos 10 años. Pero todo esto me hizo revivir la historia a través de la televisión, hizo que se me despertara un cuadro muy fuerte de estrés postraumático. Y la cuestión es que yo no me había permitido vivir todo esto en un principio, así que comencé a lidiar con todo otra vez. Te pregunto algo, ¿el culpable está aquí? No, lo condenaron a 114 años de prisión. Entonces hubo varias víctimas. Sí, de hecho hubo 2 autobuses llenos de testigos. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Y cómo hicieron para atraparlos? Bueno, debo decir que tengo memoria fotográfica. Y justo esa semana dijeron por la tele que si uno estaba en una situación así, era importante fijarse en los detalles y en los rasgos de los agresores. Eso es muy importante. La mayoría de las víctimas se asustan tanto que no intentan prestarle atención a eso. Y yo recuerdo con muchísima claridad todas las preguntas que nos hicieron esa misma noche, cuando nos tuvieron retenidos como rehenes mientras nos amenazaban con armas de fuego. Y entonces, así fue como conseguí memorizar cada detalle y cada rasgo del rostro de ese hombre. Que de hecho, al final terminó siendo el mismo violador. Entonces pude colaborar con las autoridades describiendo la cara de aquel hombre. Y así lograron hacer el retrato hablado. Digamos que gracias a la descripción que di fue que lograron atraparlo. Ese día él estaba a punto de entrar a la autopista, y justo en ese momento fue cuando la policía logró detenerlo. Tenía la bragueta abierta y en el bolsillo llevaba una gran cantidad de joyas. Puede que el agresor de Fran Drescher esté preso, pero esta historia aún no termina. Me convertí en un blanco fácil por culpa de un paparazzi. Había montado un campamento frente a mi casa, y en las fotos que me tomó se veía claramente la calle en la que vivía. Terminó revelando mi ubicación. Básicamente le trazó un mapa detallado a un delincuente sexual que ya tenía antecedentes penales y que empezó a acosarme sin parar. Simplemente me armé de valor y me levanté, y tomé la determinación de poner a un lado mis sentimientos. Pero claro, el problema es que no puedes deshacerte de tus sentimientos y siempre van a quedar en tu interior. Recuerdo que una vez estaba en un restaurante y si no estoy mal era un ayudante de camarero o algo así. El caso es que dejó caer al suelo una bandeja por accidente. El ruido fue tan estruendoso que obviamente todo el mundo en el restaurante lo escuchó. Pero mi reacción fue a otro nivel. Yo me levanté de la silla de un salto y pegué un grito muy fuerte, porque el recuerdo todavía estaba muy latente. Mi esposo tuvo que empezar a ir a terapia psicológica porque se veía muchísimo más afectado por esa situación. Noté que a él se le estaba haciendo mucho más complicado todo. No decía nada, se la pasaba muy callado. Yo seguía manteniendo mi postura de ser una supermujer y que podía tener todo bajo control. Creía que solo él necesitaba ayuda. Empezamos a pelear. Las cosas no iban bien y yo me volví muy controlador con ella. No me ocupaba de mí, sino que me preocupaba todo lo que tuviera que ver con ella, desde su ropa hasta lo que comía. Quería controlar cada cosa de la serie y de ella. Entonces decidí dejarlo. Fue muy duro. Él no quería. Pero tuvimos que seguir viéndonos por lo menos durante un año más porque todavía teníamos cosas por hacer con la serie. Pero no me dirigía la palabra. Ya no estábamos juntos en los 2 últimos años de la serie, y cuando la terminamos y nos separamos de verdad, él se mudó a Nueva York. No fue capaz de irse muy lejos. Estaba muy enojado. Me sentí profundamente culpable por haberlo dejado, porque nunca había tomado en mi vida una decisión que fuera tan significativa para mí, a costa de otra persona. Realmente el combustible de mi vida era que los demás fueran felices. Si no dejas salir el dolor, poco a poco él va a ir encontrando la manera de asentarse en tu cuerpo. Y en mi caso, el problema en ese momento fue que en realidad no me di la oportunidad de socavar ese dolor. No me tomé el trabajo de buscar y explorar el núcleo de la desesperación que estaba viviendo. No hice la tarea de profundizar en mi dolor. Todo fue como una tormenta. No me sentía bien y mi matrimonio estaba muy mal. Todo se estaba volviendo un caos. La relación con mi esposo estaba destrozada y la verdad es que yo me sentía muy infeliz. Durante la última temporada de La Niñera, había estado sintiendo unos síntomas un poco extraños. Incluso durante el primer año después de acabar la serie seguía teniendo esos mismos síntomas.
y estuve yendo de doctor en doctor durante unos 2 años. Cada doctor me daba una opinión diferente y me recetaba cosas distintas. Hasta que después de pasar por 8 doctores, por fin encontraron lo que tenía. La doctora me llamó y me dijo que estaba muy sorprendida porque el diagnóstico era que tenía un adenocarcinoma. Yo no entendía qué quería decir eso, así que me explicó que se trataba de cáncer de útero. En ese momento me lancé al suelo y empecé a llorar sin control. La única opción que tenía era hacerme una histerectomía radical. Una histerectomía radical es una operación muy complicada para cualquier mujer en el mundo. Pero para alguien como yo que nunca ha tenido hijos, la verdad es que es algo especialmente difícil de aceptar. Y fue extremadamente difícil para mí tener que enfrentarme y lidiar con ese sufrimiento. Sentía que el remedio para combatir mi cáncer resultaba ser en realidad un castigo adicional al castigo que ya me había tocado vivir en el pasado. Estaba muy enojada con la comunidad médica. Sentía que mi cuerpo me había traicionado. Cuando volví del hospital, empecé a detallar mi cuerpo frente al espejo y vi esa línea roja que tenía sobre el hueso púbico. Yo estaba hinchada y llena de moretones por todos lados. Y recuerdo que un día me sentía bastante decaída. Entré a mi habitación y mi novio estaba leyendo un libro. Él estaba tranquilo haciendo sus cosas. Y yo entré y empecé a pegarle en el pecho mientras le decía que no quería que las cosas fueran de esta manera. Que sentía que yo era una persona totalmente distinta a la que solía ser. Pensé que nunca volvería a ser la misma persona de antes. Que mi vida nunca iba a volver a ser la misma. Cualquier plan que hubiera podido tener o cualquier meta que me hubiera propuesto, ya no iba a ser posible que la lograra. Mis padres vinieron hasta aquí para ayudarme mientras me recuperaba. Y mi mamá se la pasaba todo el día de un lado a otro de la casa abriendo y cerrando gabinetes y preparando el almuerzo para toda la familia. Yo en cambio no podía dar ni siquiera un solo paso sin sentir que ese dolor tan extremadamente intenso acabaría conmigo. Un día mi prima Susan fue a nuestra casa a visitarnos y mi mamá justo había terminado de preparar el almuerzo. Todos estábamos alrededor de la mesa del comedor y Susan no paraba de hablar mientras comía. Cuando de repente vi que empezó a ahogarse con su propia comida. Yo había visto una situación similar en un restaurante y por eso supe lo que estaba ocurriendo. Ella se levantó sin soltar su copa de vino y empezó a agarrarse la garganta porque no podía respirar. Me levanté de la mesa sin dudar ni un solo instante. Y me puse detrás de mi prima y empecé a hacerle la maniobra de Heimlich. Y mi madre, que tiene una voz parecida a la mía, gritaba: «¡Cuidado con los puntos!». Y así fue como de repente mi prima Susan regurgitó un pequeño pedazo de pollo que salió volando de su boca y cayó al suelo. En ese instante a mi prima todavía le costaba un poco respirar bien, pero aún así tomó fuerzas para agradecerme y decirme que le había salvado la vida. Pero en realidad, lo curioso de toda esta historia es que ese día fue mi prima Susan la que me salvó la vida a mí. Porque ahí yo comencé a sentirme como la Fran de antes. Así que tomé una decisión. Voy a hacer algo con esto. Voy a aprovechar todo esto para hacer algo bueno. Y pensé en que esta vez no iba a enfrentar el dolor que estaba sintiendo de la misma manera en que lo había hecho en el pasado. Esta vez tenía que enfocarme en abordarlo desde una perspectiva completamente distinta. Ahora me iba a permitir sentir mi miedo, iba a vivir mi dolor y a pedir ayuda cuando lo requiriera. Me iba a permitir ser vulnerable. Esta vez estaba decidida a hacer todo lo que no fui capaz de hacer después de aquel incidente. Creo que cuando eres capaz de hablar sobre algún tema que te afecta le restas poder. Le quitas la maldición. Así que por eso estoy hablando. Soy una sobreviviente del cáncer. Y también fui víctima de un acto muy violento. Tuve el valor de hablar de manera abierta y franca sobre lo que me ocurrió. Porque la intención es que la gente pueda ver que si yo fui capaz de sobrevivir a eso, quizás alguien más pueda encontrar el valor necesario para salir adelante también. Todos pasamos por muchas situaciones en nuestras vidas, pero hay que saber que siempre hay un lado positivo. Sé que el hecho de haber sobrevivido a esta enfermedad fue una de las cosas que nos volvió a unir a Peter y a mí. Nuestro manager fue el que llamó a Peter. Cuando le dijo que yo había sido diagnosticada con cáncer, toda la ira que tenía se evaporó de inmediato y lo único que le quedó fue el amor hacia mí. Y fue después de que te divorciaste que él se declaró abiertamente gay, ¿no es así? Así es. Siempre supe que me sentía atraído por los chicos. Pero también me sentía atraído por ella. Creo que como nos conocimos cuando teníamos tan solo 15 años y nos volvimos muy dependientes el uno del otro, eso hizo que no lográramos conocernos bien a nosotros mismos como individuos. Yo creo que ahora somos personas diferentes porque aprendimos a conocernos a nosotros mismos. Quiero decir que lo bueno de esto es que aprendimos a reinventar nuestro amor y nuestra amistad. Y creo que esta nueva versión se adapta mucho mejor a las personas que somos Peter y yo hoy en día.
Tú dices que tu vida ha consistido en transformar los aspectos negativos en positivos. Gracias a su propia experiencia, Fran ha logrado cambiar las vidas de otras personas. A Fran nadie la detenía. Piensa en la cantidad de personas a las que has podido salvar. Soy una mujer que sobrevivió a la adversidad y que decidió aceptar la vida tal y como es, a pesar de haber sufrido de trastorno de estrés postraumático. He aprendido a vivir con eso. Hay que intentar convertir el dolor en un propósito. Así que esto se volvió la misión de mi vida. Lo perdí todo. No quería que se supiera. Era tan divertido que el público me considerara sexy. Bajos Instintos tiene el momento más pausado en la historia del cine. ¿Qué momento será? Reveló más de lo que incluso Sharon había planeado. Eso me hizo perder mucho trabajo. Yo era un hazmerreír. Mi esposo me pidió el divorcio. Se casó con su novia y me demandó por la custodia de mi hijo. Nunca le conté a nadie lo que me había pasado. Era la mujer más sexy del cine, pero ahora todo había cambiado. Se desató el caos en el hospital. Perdía sangre en la espalda, en la cabeza, en el rostro y la columna. Alguien sufre una hemorragia subaracnoidea cada 18 minutos, y la mitad muere. Tardaron días en detectar la hemorragia. Me daba miedo rendirme y someterme. Todos creen que los derrames cerebrales solo les ocurren a los ancianos, pero no hay nada más alejado de la verdad. Tuve que presenciar cómo el paciente enfrente de mí fallecía. Me obligó a dejar de ser frívola y superficial y a entender y aceptar mi humanidad. Oí que tuviste un encuentro cercano a la muerte. Cuando me dio el derrame, yo estaba parada detrás de mi sofá, pero de pronto estaba inclinada sobre este. Me golpeé con la mesa de centro y caí al suelo. Fue como en las películas, cuando Zeus le da a alguien con un rayo y sale volando por los aires. De pronto, desperté en una camilla y me llevaban por un pasillo sin darme explicaciones ni esperar mi consentimiento. No sabía si iban a decapitarme o qué iban a hacer. Se desató el caos en el hospital. La hemorragia ya llevaba más de 5 días. Llamé a mi mamá y le dije, estoy en emergencias. Es una hemorragia cerebral. Y entonces ella me dijo, ya voy, hija, te amo. Me harían una cirugía cerebral exploratoria. La mayoría de quienes se someten a esta cirugía no viven para contarlo. Pude ver la luz al final del túnel. Al borde de la muerte, Sharon encontró una poderosa razón para vivir. Cuando desperté, sabía que quería vivir y disfrutar mi compañía. Sin duda, esa fue una decisión importante. Luego tuve que aprender a caminar y también a oír, aprender a hablar, a recordar y a escribir, todo desde cero. Y mientras se recuperaba, la persona en quien más confiaba la traicionó. Volví a casa y apenas podía caminar. En verdad estaba en un estado deplorable. Los 2 primeros años de recuperación fueron muy dolorosos. Mi esposo me pidió el divorcio. Luego se casó con su novia y después me demandó por la custodia de mi hijo. No me alcanzaba la fuerza ni la salud como para presentarme en varias ocasiones a la corte y tener que luchar por su custodia. No quería que se supiera. Tampoco quería quedarme sin trabajo. A veces me decía, mira todo lo que he perdido por esto. Mi carrera estaba acabada, al igual que mi familia. Me divorcié. Me quitaron a mi hijo. Había perdido gran parte de mi identidad, o eso creía. Tenía los ánimos muy bajos en verdad. Cuando llegué a ese punto, pensaba que era imposible que yo lograra ser de nuevo todo lo que había logrado ser antes. Parecía que Sharon había perdido absolutamente todo, hasta que descubrió algo inesperado. Descubrí aspectos de mi ser que desconocía, y hallé una parte más grande de mi alma. Gracias al llanto fui capaz de aceptarme. No lloraba solo por la tristeza. En términos simples, logré soltar y aceptar que ya no era la misma persona que había sido una vez. Ella dejó atrás su antiguo ser y comenzó a luchar por su hijo. No actuaba como yo quería. No paraba de intentarlo una vez, y otra, y otra. Aprendí a aprender de otra manera, ¿sabes?
Te atrasas en lo económico y se atrasa tu carrera también. Cuando mejoras, además de lidiar con tu salud y familia, debes empezar de nuevo. Te alejaste de la fama por un tiempo. En total, diría que tardé 7 años en recuperarme del todo. Todo valió la pena cuando recuperó a su hijo. ¿Te alegró la presencia de tu hijo? Fue grandioso. Estoy orgullosa. Soy madre de 3 varones. Adopté a otros 2 niños yo sola. Mis hijos están todos juntos y yo voy a volver a trabajar. E incluso halló una causa aún mayor que su propia familia. ¿Por qué te involucraste tanto con el SIDA? Gracias a estas experiencias sumamente profundas e intensas, sentí que mi fama podía llegar a tener un propósito y significado. Recaudamos $34 millones y lo abocamos a la investigación científica. El año pasado alcanzamos una cura pediátrica. Para mí la vida se trata de estar al servicio de otros, y quien piense lo contrario se equivoca. Enfrentó la muerte y descubrió el verdadero valor. No importa la caída, importa levantarse. Importa tener dignidad, coraje e integridad para levantarse y ser fiel a tus principios. Luego de esta experiencia, todo se volvió más abundante. Gracias a todo lo que pasé, mi vida mejoró. Fue como empezar de nuevo. Les doy mi más sincero agradecimiento por haberme seleccionado como la mujer del año, porque hubo una época en la que todos me consideraban una broma y nada más. ¿Te sientes empoderada? Todas ustedes experimentarán un momento tal como el mío, un momento que transformará sus vidas de manera significativa. Y quizás sean conscientes de ese momento al experimentarlo, o quizás no. Tarde o temprano les llegará ese momento a todas. Y tendrán que enfrentarlo. Así que ahora deben elegir quiénes son.